Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, mirando a la actualidad, a las últimas horas, pendientes del debate en Estados Unidos, la reacción por parte de Rusia, los incidentes que están teniendo lugar en el Mar Negro que acercan aún más a un conflicto entre Rusia y la OTAN, mientras en Ucrania, Dinamarca dice que ya se están finalizando los entrenamientos de hasta 50 ucranianos en torno a los F-16. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando al Kremlin. Ha dicho este viernes que las perspectivas para las relaciones entre la Unión Europea y Rusia eran malas después de que los líderes de la Unión Europea nominaran a Ursula von der Leyen para otro mandato como presidenta de la Comisión Europea y eligieran a la estonia Kaja Kallas como la próxima jefa de política exterior de la Unión Europea. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho a los periodistas que la decisión del bloque de nominar a von der Leyen para un segundo mandato de 5 años no cambiaría nada. Al comentar la elección de Kallas como jefa de política exterior de la Unión Europea, Peskov ha dicho que era conocida por sus duras declaraciones antirrusas y que no había mostrado ninguna inclinación hacia la diplomacia. Precisamente el Ministerio de Defensa ruso ha dicho en un comunicado que había notado un aumento de la actividad en la zona de los drones estadounidenses, los cuales dijo que estaban llevando a cabo reconocimiento y recopilación de información de objetivos para armas occidentales de alta precisión utilizadas por Ucrania para atacar instalaciones rusas. Es lo que informa la agencia Reuters. Dice que esto demuestra la creciente implicación de Estados Unidos y los países de la OTAN en el conflicto en Ucrania al lado de Kiev. Asegura esta nota que tales vuelos aumentan la opción de incidentes en el espacio aéreo con aviones rusos, lo que incrementa el peligro de una confrontación directa entre la OTAN y la Federación Rusa. El Ministerio añadió que los países de la OTAN serían responsables de cualquier incidente de este tipo. Hablamos también de Ucrania. Les contamos que Dinamarca ha terminado de entrenar al primer grupo de especialistas ucranianos para dar servicio a los F-16. Según el comandante de la Real Fuerza Aérea danesa, la mayoría de estos especialistas ya han regresado a Ucrania y están esperando la llegada de los primeros aviones de combate a las bases aéreas. También ha mencionado que el próximo grupo de 50 ucranianos va a comenzar pronto a entrenar. Por su parte, Polonia dice que es casi seguro que va a firmar un acuerdo de seguridad bilateral con Ucrania antes de la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en julio en Washington. Es lo que apunta este viernes el primer ministro polaco. El jueves, el propio Donald Tusk dijo que antes de la cumbre de la OTAN en Washington, que comienza el 9 de julio, se van a celebrar conversaciones en Varsovia con el presidente de Ucrania. Decía que debe, junto al ministro de Defensa, determinar cómo se pueden seguir ayudando a Ucrania, pero que no pueden debilitar las capacidades de defensa de Polonia. Es lo que decía Tusk a los periodistas. Añadía que hay un 99% de opciones de que se firme este acuerdo con el presidente Zelensky antes de la cumbre. Añadió que el acuerdo estaba prácticamente terminado y que solo faltaban aclarar algunos detalles y redacciones. Y además también nos fijamos en los BRICS. Les contamos que a pesar del creciente interés en unirse al grupo, los BRICS han dejado oficialmente de admitir nuevos miembros en la alianza económica. Desde su reunión de ministros de Asuntos Exteriores la semana pasada, el colectivo ha visto a más de 9 países buscar la entrada. Sin embargo, el grupo ha decidido frenar por el momento el proceso de expansión. Con la adhesión de Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía e Irán el año pasado, muchos esperaban que el bloque BRICS continuara con esos planes. Sin embargo, ese no parece ser el caso. Por ahora, un funcionario ruso ha anunciado que la alianza BRICS ha dejado de admitir nuevas naciones. Dice que por abrumadora mayoría las 10 naciones decidieron hacer una pausa con los nuevos miembros para acoger a los nuevos miembros que han duplicado la asociación. Es lo que decía Lavrov a la presidenta del Consejo de la República de Bielorrusia, Natalia Kochanova, según informes de noticias extranjeras. Al mismo tiempo, dice, estamos trabajando en categorías de países socios como etapas previas a una membresía de pleno derecho. Además, Lavrov dijo que el bloque apoyaría a sus amigos bielorrusos como miembros de naciones de ideas afines. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, pendientes de la actualidad las últimas horas, mirando, por supuesto, al primer debate electoral en la carrera presidencial por la Casa Blanca. Por primera vez en la CNN, ambos candidatos buscaban llevar adelante a la primera economía del mundo. Pese a la avanzada edad, el demócrata Biden ha intentado mostrarse capaz y con vigor suficiente para seguir adelante hasta los 86 años. Durante el debate y pese a los esfuerzos de su personal de campaña, el todavía presidente no ha logrado ofrecer la imagen de fortaleza pretendida, con un tono débil y titubeante, una actuación inestable y vacilante, según apuntan los expertos, mientras su rival republicano Donald Trump, con un tono más moderado de lo que suele ser habitual, intentaba derribarle con ataques, pero subrayaba que Biden no estaba preparado para gobernar en medio de sus despistes. Ambos candidatos intercambiaban insultos personales antes de las elecciones de noviembre. Intercambiaron críticas sobre el aborto, la inmigración, las guerras en Ucrania y Gaza, su manejo de la economía e incluso sus juegos de golf, mientras buscaban cambiar lo que las encuestas de opinión muestran que ha sido una carrera prácticamente empatada durante meses. No se han saludado
hablado y se han intercambiado críticas y acusaciones. En la lectura más económica, Trump ponía sobre la mesa al que sin lugar a dudas es la gran amenaza, el gran enemigo de la hegemonía de Estados Unidos, que no es otro que China. El magnate y expresidente republicano le decía a Biden que China está matando a Estados Unidos y afirmó que Biden está acercando al país a un conflicto global. Acusaciones durante el primer debate antes de las elecciones presidenciales de noviembre, en el que responsabilizaba al demócrata por no hacer suficiente para defender la hegemonía de Estados Unidos. En su discurso advertía que China les va a poseer si sigue permitiéndoles hacer lo que les están haciendo como país y le instaba a evitarlo, diciendo que Biden no puede permitirlo y que está destruyendo a su país. Una encuesta rápida ha revelado que la gran mayoría considera que Trump ganó el debate. CNN realizó una encuesta rápida entre votantes inmediatamente después del debate sobre la cuestión de quién ganó. El 33% dijo que Biden y el 67%, más del doble, eligió a Trump. En términos de confianza en la capacidad de los candidatos para dirigir el país, una mayoría del 57% dijo que no tiene confianza real en la capacidad de Biden, en comparación con el 44% que sintió lo mismo sobre Trump. Ya se ha desatado la crisis entre el Partido Demócrata, empiezan a salir nombres después de que el futuro de Joe Biden como líder penda de un hilo. Tras la debacle que ha supuesto el debate contra Trump, muchos de sus fieles seguidores han comenzado a girar la mirada hacia otros posibles candidatos que puedan arrebatarle la presidencia al dirigente de los republicanos. Entre las quinielas destaca el nombre del gobernador de California, Gavin Newsom. Ahora bien, el punto y final de Biden, tras ser reelegido como cabeza de los demócratas en las primarias del pasado enero, lo debe poner él mismo. Todo apunta a que si hay un relevo en el liderazgo del Partido Demócrata se va a hacer durante la Convención Nacional que la formación va a celebrar en el mes de agosto en Chicago. Allí Joe Biden podría retirarse de la campaña y ceder el testigo a un candidato más joven que intentaría en unos pocos meses, ya que las elecciones son en noviembre, evitar una hecatombe en los próximos comicios generales. Por su parte, Rusia, el Kremlin, ha declinado este viernes pronunciarse sobre el debate televisado entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el aspirante republicano a la Casa Blanca, el exmandatario Donald Trump. Argumenta que se trata de un asunto interno del país norteamericano. Decía Peskov, no vamos a valorar el debate de ninguna forma, es un asunto interno de Estados Unidos, es la campaña electoral de Estados Unidos, es lo que decía el portavoz del Kremlin, que ha recalcado que Moscú está analizando las declaraciones formuladas por ambos durante el cara a cara. Así, ha explicado que las autoridades rusas han visto las informaciones en los medios sobre el debate y que las van a analizar de cerca, pero que es un asunto interno de Estados Unidos. Ha hecho hincapié en que el asunto no es una de las prioridades del presidente ruso. Vladimir Putin ha llegado a decir que Putin ni siquiera se puso la alarma para ver este debate. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radosław Sikorski, ha lanzado lo que pareció ser un ataque al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al establecer un paralelismo entre su muy criticado desempeño en el debate contra Donald Trump y la decadencia del Imperio Romano. Sikorski ha publicado este viernes por la mañana en X lo siguiente, dice: es importante gestionar el propio camino hacia el atardecer. Todo esto apenas unas horas después de la vacilante actuación de Biden en el debate y que haya provocado crecientes llamados de que se retire de la carrera por un segundo mandato en la Casa Blanca. Sikorski trazó un paralelo críptico con el emperador romano Marco Aurelio, a quien llamó un gran emperador, que arruinó su sucesión al pasarle el mandato a su hijo Cómodo, cuyo desastroso gobierno inició la decadencia de Roma. Mientras tanto, Estados Unidos estudia transferir los sistemas Patriot de Israel a Ucrania. Según informa Financial Times, los sistemas serían primero transferidos de Israel a Estados Unidos antes de ser enviados finalmente a Ucrania. En abril, el gobierno de Tel Aviv anunció sus planes de eliminar progresivamente sus 8 baterías de misiles Patriot y sustituirla por sistemas más avanzados. Una transferencia que representaría parte del ajuste estratégico de Israel en sus capacidades de seguridad. La administración Biden está manteniendo conversaciones con Israel y Ucrania sobre la opción de esta transferencia, mientras Estados Unidos prioriza urgentemente las defensas aéreas para Kiev. No se ha llegado a un acuerdo final para transferir los sistemas cruciales y los países todavía están trabajando en logística específica, pero el funcionario dijo que tienen esperanzas de que los esfuerzos tengan éxito, especialmente teniendo en cuenta la efectividad de las baterías Patriot que ya operan en Ucrania. Estados Unidos y Alemania ya han enviado varios de estos sistemas, pero la administración Biden ha dejado claro que Kiev necesita más. Mirando a Estados Unidos y a Israel, les contamos que el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha sido invitado por su homólogo estadounidense y secretario de Estado, Antony Blinken, a la cumbre de la OTAN, que se va a celebrar el mes que viene en Washington y que va a conmemorar el 75 aniversario de la Alianza Atlántica. La invitación, confirmada por la cartera dirigida por Katz, tiene lugar en un momento crítico en lo que se refiere al impacto regional de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, particularmente en Líbano, donde el ejército israelí y las milicias de Hezbollah parecen encaminarse a una guerra a gran escala tras meses de bombardeos interfronterizos. Katz será recibido por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de cara a un encuentro en el que también van a participar altos responsables diplomáticos de varios países árabes.
Miramos de nuevo a Israel, les contamos que al menos 11 personas murieron y más de 40 resultaron heridas en un ataque israelí contra una ciudad de tiendas de campaña en la zona humanitaria de Al-Mawasi, al oeste de la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. Es lo que informa Al Jazeera este viernes, citando a fuentes médicas. Los medios palestinos también informaron que el ejército israelí bombardeó el campamento de Nuseirat, en el centro de la franja de Gaza, dejando 3 muertos y varios heridos. Según el último informe del Ministerio de Salud dirigido por Hamas, el número total de personas fallecidas desde el pasado 7 de octubre llega a las 37.765. Hablamos también del Mar Rojo. Los hutíes han llevado a cabo este viernes un nuevo ataque con misiles contra un buque que navegaba en aguas del Mar Rojo. Si bien todos ellos han impactado en los alrededores de la embarcación sin causar daños ni víctimas, es lo que informa Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido, dependiente de la Armada Británica. El organismo ha señalado que el capitán ha informado de que 5 misiles han sido disparados y que todos han impactado en las cercanías del buque, según un comunicado publicado a través de su cuenta en la red social X. Dicen que el buque no ha sufrido daños y se dirige hacia el norte. Así ha dicho que el suceso ha tenido lugar a 150 millas náuticas al noroeste de la ciudad de Hodeida y ha agregado que las autoridades están investigando. Se recomienda a los buques que transiten con cautela y que informen a la UNTO antes de cualquier actividad sospechosa. Hablamos también de Irán. Los iraníes acuden a las urnas tras la muerte del anterior presidente en un accidente de helicóptero. Las elecciones presidenciales de Irán han comenzado este viernes por la mañana tras la muerte de Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero el mes pasado. El líder supremo, Ali Khamenei, ha votado en Teherán instando a los ciudadanos a participar. Dice que el orgullo y el honor de Irán dependen de la presencia del pueblo. Además, espera que los iraníes participen en este gran derecho. Destacó la importancia de una gran participación para mostrar la fuerza de Irán. Se esperaba que Raisi, que ganó la presidencia en 2021, completara su mandato el próximo año. Tras su muerte, su adjunto Mohammad Mokhber fue nombrado presidente interino, con la tarea de organizar la sucesión permanente. De Irán pasamos a China. Pide a Estados Unidos que deje de tolerar las provocaciones de Filipinas y tome medidas prácticas para mantener la paz en el mar del sur de China. Es lo que declara la portavoz de la Cancillería Mao Ning. Anteriormente, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Kurt Campbell, y el viceministro de Exteriores chino, Ma Shaoxu, mantuvieron una conversación telefónica en la que el alto funcionario de Estados Unidos expresó su gran preocupación por las acciones desestabilizadoras de Pekín en el mar del sur de China. La diplomática también señaló que Filipinas continúa con los suministros de grandes cantidades de materiales de construcción a su buque de guerra encallado en el Banco de Arena Ayungin en 1999 para reforzar el reclamo de soberanía filipina sobre el atolón deshabitado del archipiélago Spratly en las aguas disputadas del mar del sur de China. Hablamos también de la Unión Europea. Los líderes han respaldado un segundo mandato de 5 años para Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea. Según han informado fuentes a Financial Times, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se abstuvo en lugar de votar a favor de von der Leyen. El húngaro Viktor Orbán votó en contra. Eso significa que una mayoría requerida de líderes en una cumbre en Bruselas este jueves acordó que el ministro de Defensa alemán permanezca como el funcionario de mayor rango de la Unión Europea, además de elegir a Antonio Costa, primer ministro de Portugal, como presidente del Consejo de la Unión Europea. Por otra parte, la hasta ahora primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, se convertirá en jefe diplomática del bloque. Un reparto de sillas que no ha contentado a todos, el foco puesto en Giorgia Meloni, la primera ministra italiana que critica de esta forma los nombramientos en Europa. Lo escuchamos. Chiaramente la discussione sulle nomine, conoscete già la posizione italiana, io penso che la proposta formulata da popolari, socialisti e liberali fosse sbagliata nel merito e nel metodo. Nel merito perché non è stata neanche vagamente anticipata da una discussione su quali debbano essere su quale debba essere il mandato da dare per chi ricopre questi incarichi a seguito di elezioni nelle quali i cittadini europei hanno chiesto chiaramente una linea nuova e diversa per l'Unione Europea, e nel metodo perché la logica che si è voluta imporre è quella di una logica maggioranza-opposizione che secondo me non ha alcun senso nei Por su parte, Rusia ha reaccionado ya a estos nombramientos en la Unión Europea. El Kremlin ha dicho este viernes que las perspectivas para las relaciones entre la Unión Europea y Rusia eran malas después de que los líderes nominaran a Ursula von der Leyen para otro mandato como presidenta de la Comisión y eligieran a la estonia Kaja Kallas como la próxima jefa de política exterior de la Unión Europea. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho a los periodistas que la decisión del bloque de nominar a la alemana von der Leyen para un segundo mandato de 5 años no cambiaría nada. Al comentar la elección de Kallas como jefa de política exterior de la Unión Europea, Peskov ha dicho que ella era conocida por sus duras declaraciones antirrusas y que no había mostrado ninguna inclinación hacia la diplomacia.
Von der Leyen plantea además a los líderes de la Unión Europea destinar 500.000 millones a inversiones en defensa. La presidenta de la Comisión Europea ha planteado este jueves a los líderes de la Unión Europea destinar 500.000 millones a inversiones en defensa para los próximos 10 años, en medio de la necesidad de que Europa aumente sus capacidades y planificación militar ante el escenario que plantea el conflicto en Ucrania. En una primera evaluación a los líderes de la Unión Europea en el marco de la cumbre que va a decidir los altos cargos europeos, ha cifrado en 500.000 millones de euros las inversiones adicionales necesarias para defensa, según han explicado distintas fuentes. Además, también en una reunión con el propio Zelensky, el acuerdo de seguridad con el que se comprometen a ayudar militarmente a Kiev frente a Rusia marca una senda anual de 5.000 millones de euros al año en ayuda militar hasta 2027. El presidente de Ucrania, que ha visitado este jueves la sede de la OTAN en Bruselas, donde ha sido recibido por su secretario general Jens Stoltenberg, después de haber participado en la cumbre de líderes de la Unión Europea, que ha ratificado el acuerdo de seguridad con Ucrania para apoyar a largo plazo al país frente a Rusia. Este encuentro ha servido para hablar sobre los preparativos de la cumbre de la OTAN que acoge Washington entre el 9 y el 11 de julio, en la que Stoltenberg espera que los aliados acuerden la iniciativa de coordinar la ayuda en materia de seguridad y el entrenamiento de las tropas ucranianas. Dice que creen que realmente están en el camino hacia una muy buena cumbre de la OTAN para Ucrania y para la alianza, es lo que manifiesta Stoltenberg al comienzo de la reunión, en la que ha felicitado a Zelensky por el acuerdo de seguridad alcanzado con sus socios de la Unión Europea, que confirma 5.000 millones de euros para 2024 hasta 2027. Pendientes del conflicto en Ucrania, la respuesta por parte de Polonia, Dinamarca, entrenando a pilotos ucranianos en los F-16. Una pausa, 2 minutos y enseguida volvemos con todo en Negocios Televisión. En noviembre de 2021, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció un plan audaz, pero eso sí, bastante arriesgado, para que su país adoptara Bitcoin como moneda de curso legal y comprara un Bitcoin al día a un coste promedio en dólares. Más de 2 años después de esta apuesta, El Salvador parece estar capeando la tormenta de Bitcoin y además está saliendo relativamente ileso. A pesar de las modestas pérdidas en papel de unos 2.744 Bitcoins, las compras han promediado cerca de 41.800 dólares según algunas estimaciones, en comparación con el precio del mercado actual, que está en torno a los 36.300, 36.400 actualmente. Aunque es cierto que el Fondo Monetario Internacional advirtió repetidamente sobre amenazas al crecimiento económico y también sobre la capacidad de pago de la deuda. Últimamente el país parece tener una base financiera desde luego mucho más sólida. Los bonos del país denominados en dólares han aumentado un 70% en lo que va de año. De hecho, los principales bancos ahora recomiendan comprar los bonos con la mira puesta en obtener mayores ganancias. Algunos de los principales bancos, como por ejemplo JP Morgan, estaba hablando precisamente de la fortaleza de los bonos de El Salvador. La ley Bitcoin que promulgó El Salvador tenía como principal objetivo aprovechar la velocidad, pero también el bajo coste de las criptomonedas para aumentar la inclusión financiera. Como se pueden imaginar, el lanzamiento desde luego fue bastante difícil, bastante complicado, con algunos fallos tecnológicos y también con alguna que otra propuesta, pero este uso sigue siendo, como se pueden imaginar, desde luego de nicho. Sin embargo, el gobierno de Bukele sigue promocionando esta ley como un éxito. Desde luego, más allá de los números, la apuesta le ha salido muy bien. Si nos ceñimos, por ejemplo, si nos fijamos en el área del turismo, que ha incrementado muchísimo desde que El Salvador realizara esta apuesta. Destaca, por ejemplo, el propio Bukele, los proyectos de infraestructura que han sido financiados por Bitcoin y también la electricidad barata que utiliza El Salvador para la minería. Con sus reservas de Bitcoins bajo el agua, el país ha duplicado su apuesta mediante la emisión de bonos Bitcoin para recaudar fondos, pero también para seguir comprando más. Esta arriesgada medida podría resultar contraproducente en el caso de que los precios de Bitcoin caigan. Por ejemplo, si echamos la vista atrás, hace un año pues estaba en torno a los 16.000, 17.000 dólares. Como les decimos ahora, prácticamente, bueno, incluso más del doble de lo que estaba hace un año. Pues la apuesta de El Salvador empieza a salir bastante bien, con pérdidas moderadas hasta ahora. El Salvador en un terreno fiscal más estable, como os decíamos. Ya de vuelta de Negocios Televisión, pendientes de la actualidad. La última hora que pasa en este caso por Francia, por Marine Le Pen, afirma que en caso de obtener la victoria, Macron no podrá enviar tropas al frente de Ucrania. El líder de la agrupación nacional en Francia, Marine Le Pen, ha afirmado que en caso de obtener la victoria en las elecciones, Emmanuel Macron no podrá enviar tropas al conflicto, ya que, aunque sea constitucionalmente el jefe del ejército, es un título honorífico, puesto que es el primer ministro el que controla la caja.
Hablamos también, en este caso, de Rusia. De las tropas rusas han atacado la ciudad de Kharkov con una bomba FAU-500 equipada con un kit de planeo por primera vez desde el comienzo de la guerra a gran escala. Es lo que apunta Alexander Filchakov, jefe de la Fiscalía Regional. Al menos 4 personas resultaron heridas y 2 más sufrieron un shock, según informa el gobernador de la región de Kharkov, Oleh Sinegubov. Las tropas de Moscú lanzaron la bomba sobre el distrito de Kivsky de Kharkov desde encima del pueblo de Maisky, en la región de Belgorod de Rusia. Es lo que apunta Filchakov. La FAU-500 es una bomba aérea de uso general de diseño soviético de 500 kilogramos de peso y con una ojiva de alto poder explosivo. Estas bombas, baratas y abundantes, están equipadas con kits de deslizamiento, lo que mejora su precisión, pero lo más importante es que permiten lanzarlas desde mucho más lejos, fuera del alcance de los sistemas de defensa aérea de primera línea de Ucrania. Precisamente Rusia habla de un incidente con un avión de Estados Unidos, con un dron MQ-9 Reaper de la coalición liderada por Estados Unidos, que se acercó peligrosamente a un cazo ruso en el espacio aéreo sirio. Es lo que informa este jueves el subdirector del Centro Ruso para la Reconciliación de las Partes en Oposición en Siria, una división del Ministerio de Defensa ruso. En un comunicado dice que entre las 10:24 y las 10:29 del 27 de junio, el vehículo aéreo no tripulado MQ-9 Reaper de la coalición se acercó peligrosamente al avión Su-35 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas sobre el asentamiento de El Sune, en la provincia de Homs, a una altitud de entre 7.000 y 8.000 metros. Es lo que apunta el general de división Yuri Popov. Añade que el avión ruso estaba realizando un vuelo programado en el espacio aéreo sirio en el momento del incidente. El piloto ruso, dice, demostró gran profesionalismo y tomó medidas oportunas para evitar una colisión, es lo que añadía el funcionario. Según Popov, en las últimas 24 horas, aviones de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos violaron el espacio aéreo sirio en la zona de Al-Tanf 12 veces, mientras que las violaciones fueron cometidas por un par de cazas F-16, 3 pares de cazas F-15 y 2 pares de aviones de ataque A-10 Thunderbolt de la coalición. El Ministerio de Defensa ruso ha dicho en un comunicado que había notado un aumento de la actividad en la zona de los drones estadounidenses, los cuales dijo que estaban llevando a cabo reconocimiento y recopilación de información de objetivos para armas occidentales de alta precisión utilizadas por Ucrania para atacar instalaciones rusas, es lo que informa la agencia Reuters. Añade que esto demuestra la creciente implicación de Estados Unidos y los países de la OTAN en el conflicto en Ucrania del lado de Kiev, es lo que asegura la nota. Tales vuelos, dice, aumentan la opción de incidentes en el espacio aéreo con aviones rusos, lo que incrementa el peligro de una confrontación directa entre la OTAN y la Federación Rusa. El ministerio añadió que los países de la OTAN serían responsables de cualquier incidente de este tipo. Hablamos también de soldados de la Guardia Nacional de Ucrania. Derribaron un avión de ataque ruso Su-25 que realizaba una misión de combate en la región de Donetsk. La NGU está informando a Ukrainska Pravda que este evento ocurrió el 23 de junio. Una unidad de la brigada de la NGU utilizó con éxito un sistema de misiles de defensa aérea portátil IGLA para atacar con precisión el avión ruso. Las tropas de la NGU se trasladaron a sus posiciones defensivas en la provincia de Donetsk, que mantenían desde el comienzo del conflicto. Vieron un Su-25, también conocido como Grak, el nombre del informe de la OTAN, en una misión de combate. Con un disparo preciso lograron derribar el avión. Miramos también a Polonia. Les contamos que es casi seguro que firme un acuerdo de seguridad bilateral con Ucrania antes de la cumbre de la OTAN, que se va a celebrar en julio en Washington. Al menos es lo que apuntaba este viernes el primer ministro polaco. El jueves, el propio Donald Tusk dijo que antes de la cumbre de la OTAN en Washington, que comienza el 9 de julio, se celebran conversaciones en Varsovia con el presidente de Ucrania. Dice Tusk que debe, junto al ministro de Defensa, determinar cómo pueden seguir ayudando a Ucrania, pero que no pueden debilitar las capacidades de defensa de Polonia. Dice además que hay un 99% de opciones de que firmen este acuerdo con Zelensky antes de la cumbre. Añade que el acuerdo estaba prácticamente terminado y que solo faltaban aclarar algunos detalles y redacciones. Miramos también a Bielorrusia. El servicio fronterizo de Bielorrusia y el Ministerio de Defensa del país están tomando medidas para reforzar aún más la frontera bielorrusa con Ucrania tras un incidente de seguridad. Del servicio fronterizo informó que su personal había derribado una aeronave este miércoles que había cruzado ilegalmente desde Ucrania para recopilar información sobre la infraestructura fronteriza bielorrusa. A principios de la semana se encontraron materiales para una bomba casera ocultos en la zona y el servicio dijo que era consciente de la presencia de una unidad de combatientes rusos pro-ucranianos en una región ucraniana que limita con Bielorrusia. Hablamos también de los BRICS. A pesar del creciente interés en unirse al grupo, los BRICS han dejado oficialmente de admitir nuevos miembros en la alianza económica. Desde su reunión de ministros de Asuntos Exteriores la semana pasada, el colectivo ha visto a más de 9 países buscar la entrada. Sin embargo, el grupo ha decidido frenar por el momento el proceso
de expansión. Con la adhesión de los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía e Irán el año pasado, muchos esperaban que el bloque BRICS continuara con esos planes. Sin embargo, ese no parece ser el caso por ahora. Un funcionario ruso ha anunciado que la alianza BRICS ha dejado de admitir nuevas naciones. Dice que por abrumadora mayoría las 10 naciones decidieron hacer una pausa con los nuevos miembros para acoger a los nuevos que han duplicado la asociación. Es lo que apunta Lavrov a la presidenta del Consejo de la República de Bielorrusia, Natalia Kochanova, según apuntan informes de noticias extranjeras. Al mismo tiempo están trabajando en categorías de países socios como etapas previas a una membresía de pleno derecho. Además, Lavrov dijo que el bloque apoyará a sus amigos bielorrusos como miembros de naciones de ideas afines. Según se informa, el bloque habría buscado aumentar el número de miembros en las naciones asiáticas. Bloomberg informó que tanto Rusia como China vieron beneficios en ampliar su alcance a esa región. Ese podría no ser el caso ahora, ya que el grupo estaría cambiando su enfoque hacia las asociaciones.